San Aurelio era un pueblo rodeado de colinas doradas, donde el viento olía a tierra húmeda y el sonido de los gallos marcaba el ritmo de la vida. Las mañanas parecían eternas, y las tardes, un susurro lento que caía sobre los campos como un velo tibio. En ese lugar, donde la esperanza florecía junto a la cosecha, se encontraba la hacienda más poderosa de la región, las tierras de la familia Mendoza. Sus campos de maíz se extendían como un mar ondulante que parecía tocar el horizonte, y allí trabajaban decenas de campesinos, soñando con un futuro mejor. Entre ellos estaba María Isidora, una muchacha de manos ásperas y mirada luminosa. Desde niña había conocido el peso de la tierra en sus dedos, pero también el alivio que la siembra llevaba a su corazón. Había aprendido a leer en secreto con un libro viejo que heredó de su madre, una colección de poemas sobre el destino y la naturaleza. Cada noche, bajo el techo de paja de su humilde casita, repasaba sus páginas hasta quedarse dormida, convencida de que las palabras podían cambiar su vida. María tenía un sueño: algún día quería sembrar sus propias tierras, cultivar no solo maíz, sino también dignidad. Aunque humilde, llevaba dentro una fuerza silenciosa, como la de una semilla que crece bajo la tierra sin que nadie la vea. Su dedicación era evidente para todos, especialmente para Ramiro Mendoza, el hijo mayor de la familia dueña de la hacienda. Ramiro era un hombre de rostro sereno, con una profunda curiosidad por las personas. Al pasar por los campos, observaba a María trabajar con disciplina y cariño por cada planta. Le impresionaba cómo hablaba con las semillas, como si guardara un secreto ancestral. Un gesto simple, una pregunta amable, o una palabra de aliento habían bastado para que a los ojos de los demás surgiera una cercanía invisible entre ellos. Los peones murmuraban historias inventadas, como si la imaginación fuera otra herramienta de trabajo. Elvira, la esposa de Ramiro, escuchó esos rumores una tarde mientras tomaba té en el salón principal. Era una mujer elegante y orgullosa, educada en la convicción de que todo y todos debían estar bajo su control. La idea de que una campesina pudiera llamar la atención de su esposo encendió en ella una desconfianza fría. Desde ese día, ninguna mirada de Elvira hacia María fue inocente. Detrás de cada sonrisa educada había una sombra. La paz de la hacienda se volvió tensa, como una cuerda estirada a punto de romperse. María sentía ese cambio sin comprenderlo del todo. No había hecho nada, pero algo invisible parecía ahora flotar a su alrededor. Una acusación tácita, un juicio silencioso. Una mañana de cielo nublado, cuando los hombres estaban cargando los sacos de semillas para la nueva temporada, ocurrió lo inesperado. Un capataz encontró uno de los sacos abierto, con varias semillas faltantes. Sin pruebas, sin preguntas, sin escuchar, señaló a María. Su voz fue un látigo. Aquí faltan semillas, y la única que estuvo cerca fue ella. Los demás peones se quedaron inmóviles. María no entendía lo que pasaba. Su corazón golpeó en su pecho como si buscara escapar antes que ella pudiera hablar. Intentó defenderse con la verdad. Yo no tomé nada. Nunca lo haría. Pero su voz era débil frente al ruido de la injusticia. Elvira llegó al lugar con paso firme, y sin dar espacio para explicaciones, ordenó que la expulsaran de la hacienda. Ramiro, desconcertado, intentó intervenir. Pero la autoridad de su esposa y la presión del momento lo dejaron sin voz. Todos miraron a María marcharse como si fuera culpable, aunque ninguno lo creyera del todo. A veces el miedo pesa más que la verdad. La expulsión fue pública y cruel. Las miradas de los peones eran puñales y consuelo a la vez. María había sido humillada frente a todos, cargando solo un saco vacío, el viejo libro de poemas y una flor marchita que había guardado como símbolo de su fe en la vida. Esa flor, que alguna vez fue viva y colorida, ahora parecía un reflejo de su destino, arrancada del lugar donde podía crecer. Cuando cruzó la entrada de la hacienda, el viento sopló fuerte, levantando polvo como una advertencia. María no lloró. Apretó el libro contra su pecho y continuó caminando. En su mente, una frase de su madre resonaba como un eco. Cuando te roban la tierra, siembra en tu corazón. Todo florece donde hay amor y verdad. María Isidora dejó atrás la hacienda, el maíz y los murmullos. No sabía a dónde ir, pero la semilla de su destino ya había sido plantada. Y como todas las semillas, tarde o temprano, rompería la oscuridad para buscar la luz. El viento del valle soplaba como un suspiro antiguo, levantando polvo en cada paso que daba María Isidora. Sus sandalias gastadas llevaban el peso de su deshonra, pero también una fuerza nueva, desconocida. Caminaba sin rumbo, siguiendo un sendero que serpenteaba entre matorrales secos. El sol estaba a punto de caer, pintando el cielo de un naranja triste. Su sombra alargada parecía acompañarla como una versión cansada de sí misma. Durante horas había evitado llorar, tal vez por dignidad, tal vez por costumbre. Pero cuando llegó al viejo árbol de algarrobo,
un gigante solitario que había visto pasar generaciones. Sus piernas dejaron de sostenerla. Se dejó caer a sus pies, con los brazos cruzados sobre el regazo y el rostro escondido entre los codos. El llanto salió como una tormenta contenida. No había testigos, ni jueces, solo ese árbol antiguo que parecía inclinarse para escucharla. El aire olía a resina y polvo. María sintió que toda su vida se había reducido a ese momento, la tierra fría bajo sus rodillas, el corazón desnudo, y la certeza de haber sido arrancada de su lugar sin razón. Cuando las lágrimas cesaron, quedó exhausta, como si hubiera entregado al suelo lo que su alma ya no podía cargar. Con manos temblorosas, sacó de su saco el viejo libro de su padre. Las páginas estaban gastadas, algunas con manchas de tierra y lágrimas antiguas. Lo abrió al azar, como tenía la costumbre desde niña, buscando una señal, una frase que le diera sentido a su caída. En una página amarillenta encontró un texto escrito a mano, distinto al resto. Era una oración que él había copiado antes de morir. En la hora más oscura, siembra tu dolor en la tierra. La semilla que nace de la herida será tu salvación. Porque aquello que muere en tu corazón, renace en el mundo. Y lo que pierde forma, encuentra destino. María acarició las palabras con la delicadeza con que se toca una herida recién cerrada. Sintió a su padre cerca, como si cada letra fuera su voz regresando desde el silencio. No entendía del todo la profundidad de la oración, pero sabía que hablaba de ella, de este momento exacto. Algo dentro se encendió, una chispa pequeña pero capaz de incendiar una vida entera. El cielo oscureció, y la primera estrella apareció encima del algarrobo. María buscó en su saco la flor marchita, aquella que había guardado como símbolo de fe. Ahora estaba casi deshecha, sus pétalos quebradizos como papel antiguo. La sostuvo con ternura, como si todavía hubiera vida escondida en ese cuerpo frágil. Cavó un pequeño hueco en la tierra seca con las manos. El polvo se metió entre sus uñas, pero ella no detuvo su esfuerzo. Colocó la flor suavemente, la cubrió y luego dejó su palma sobre el montículo recién formado. Cerró los ojos y rezó con la voz de su alma. Si tú floreces, yo también renaceré. El viento se detuvo un segundo. El silencio del valle fue completo, como si la tierra escuchara esa promesa. La noche avanzó, lenta, fría. María se recostó junto al árbol, abrazando el libro y mirando hacia el cielo. No esperaba nada más, solo necesitaba descansar y dejar que la oscuridad se llevara el peso del día. Cuando despertó, los primeros rayos del amanecer pintaban de oro las hojas del algarrobo. Ella abrió los ojos lentamente, sintiendo el cuerpo entumecido. Recordó su promesa y giró hacia el pequeño montículo. Lo que vio la dejó sin aliento. Del suelo salía un tallo verde. Delicado, nuevo, sostenía una flor viva, fresca, como si hubiera nacido de la noche misma. Era imposible. No había lluvia, no había agua, no había vida en esa tierra seca. Pero ahí estaba un milagro pequeño, irrefutable. Los pétalos brillaban con un tono rosado, suaves como el amanecer. María llevó la mano a su boca temblando. Lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez no eran de dolor. Era como si el mundo entero hubiera respondido a su plegaria, devolviéndole algo que creía perdido, la fe. El libro de su padre y esa flor formaban ahora un puente entre su pasado y su destino. Gracias, susurró. Cuando se incorporó, sintió algo más. No estaba sola. A unos metros de distancia, parado sobre el sendero, había un hombre observándola. Vestía una ropa sencilla de viajero y llevaba un bastón. Sus ojos oscuros reflejaban curiosidad, no amenaza. Se acercó lentamente, como quien se acerca a un prodigio. «Perdona que interrumpa», dijo con voz calmada. «Vi lo que hiciste anoche, pero no quise interferir. Ahora veo lo que ha ocurrido». María se sostuvo del tronco, sin saber qué decir. Él había visto todo, el llanto, la oración, el milagro. El hombre sonrió con serenidad. «Mi nombre es Eloy», continuó. «Yo también busco un lugar donde renacer. Y creo que tú tienes algo que puede cambiar más que tu propio destino». El corazón de María se agitó. La flor viva, el extraño, la promesa, todo parecía escrito en un libro invisible que apenas comenzaba. La semilla de su futuro ya había germinado, y el camino hacia un nuevo propósito acababa de abrirse ante ella. La flor parecía respirar con la mañana. Cada pétalo vibraba bajo la luz dorada del amanecer, como si guardara en su interior un secreto luminoso. María Isidora la observaba con devoción, arrodillada frente a esa vida imposible, recordando cada segundo de la noche anterior. No había agua, no había sombra, no había promesa más que la suya, y aún así, la flor había renacido. A su lado, Eloy guardaba silencio, respetando ese momento.
Sus ojos no tenían prisa. Miraba a la flor como un viajero mira una estrella que aparece antes del alba. «Esta flor no pertenece al mundo común», murmuró él. María no respondió. Solo extendió su mano para tocar el tallo suave. Sintió un leve calor, casi humano, como si la vida dentro latiera con fuerza propia. «Voy a cuidarla», dijo finalmente. «Es la prueba de que todavía puedo crecer». Eloy asintió, sin cuestionarla. Durante la mañana, juntos buscaron una vasija vieja que el viajero llevaba entre sus pertenencias, hecha de arcilla envejecida. Allí, con extremo cuidado, María trasladó la flor. Cada gesto era delicado, como si se tratara de un recién nacido. El viento del valle sopló suave, y el algarrobo testigo pareció inclinar sus hojas en despedida. «Iré al pueblo», anunció María. «Deben verla, y quizás alguien sabrá cómo cuidarla mejor que yo». El camino hacia San Aurelio fue distinto esta vez. Aunque la tierra seguía seca y el sol ardía sobre los hombros, María caminaba ligera. Sentía que el mundo ya no la miraba con desprecio, sino con una promesa desconocida. Eloy la acompañó unos metros, hasta que el sendero se dividió. «Debo seguir mi camino», dijo él, «pero volveré a buscarte. Donde hay un milagro, hay un destino». María lo observó alejarse, sin saber si volvería o si aquel encuentro era apenas un eco en su historia. Luego continuó hacia el pueblo, sosteniendo la vasija contra su pecho. Cuando llegó a San Aurelio, lo primero que recibió fue el silencio. Las miradas se posaron en ella con sorpresa. Algunos todavía recordaban la expulsión vergonzosa de la hacienda. Pero ahora no era una peona exiliada, sino una mujer con algo extraordinario en sus manos. Frente a la plaza, los vecinos se acercaron con curiosidad. La flor brillaba de manera distinta bajo el sol del pueblo. Cada pétalo parecía guardar gotas de luz, como si su savia estuviera hecha de amanecer. Los niños quisieron tocarla. Los ancianos se persignaron. «¿Qué planta es esa?», preguntó una voz grave. Era doña Clara, la boticaria del pueblo, una mujer de mirada firme y conocimiento profundo de las hierbas medicinales. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado, y sus manos arrugadas tenían la fragancia de hojas secas y raíces. «Nunca había visto nada igual», dijo, acercándose. María contó lo sucedido: la expulsión, el árbol, la oración, la promesa, el amanecer imposible. Nadie interrumpió. Doña Clara escuchó con atención, como quien evalúa no solo las palabras, sino el alma que las pronuncia. «Esa flor nació de un dolor profundo», reflexionó. «Y las cosas nacidas del dolor suelen tener poder». Le ofreció su ayuda. Bajo el techo de madera de su botica, organizó un pequeño espacio para la flor. Lo regaba con infusiones especiales, mezclando agua con romero, manzanilla y savia dulce. No porque supiera que funcionaría, sino porque su instinto le decía que esa vida era distinta. Con los días, la flor creció. Un segundo brote nació del tallo principal, y luego un tercero. Cada amanecer los pétalos brillaban como si guardaran dentro un fragmento de sol. Doña Clara experimentó con pequeñas preparaciones, ungüentos, infusiones, cataplasmas, y pronto el rumor se hizo historia. Los vecinos empezaron a llegar: una mujer con fiebre persistente, un niño con heridas que no cicatrizaban, un anciano atormentado por dolores en los huesos. Doña Clara aplicaba remedios simples, pero todos coincidían en algo: cuando la flor estaba cerca, la recuperación era más rápida, la calma más profunda. María se convirtió entonces en parte del ritual. Ella cortaba las hojas con gratitud, hablaba a las flores como antiguamente hablaba a las semillas de maíz. Cada ayuda que ofrecía la daba como un acto de fe y agradecimiento. «No es la flor», decía con humildad, «es la esperanza que pone cada uno». Pero la gente no dudaba: algo milagroso habitaba en esas plantas. Su nombre empezó a crecer como las raíces invisibles del huerto medicinal. En las colinas, en los mercados vecinos, en los caminos que llevaban al valle, se hablaba de María Isidora, la joven expulsada que ahora sanaba corazones y cuerpos con flores nacidas de la tierra más árida. Sin embargo, detrás de la admiración también comenzó a surgir otro eco: el temor. ¿Cómo podía una flor nacer de la noche y la sequía? ¿Qué fuerza podría curar sin ser vista? ¿Milagro o peligro? La duda se instaló primero en las sombras del rumor. Y en la hacienda Mendoza, una mujer escuchó la historia con los dientes apretados. Elvira no podía creerlo. La campesina a la que había humillado ahora era símbolo de esperanza. Y en su mirada, la flor no era un milagro, sino una amenaza. El destino de María acababa de florecer, pero también, en otro rincón, acababa de nacer una nueva oscuridad. Las historias de la flor imposible viajaron más rápido que los pasos de cualquier mensajero. A los pocos meses, la región entera hablaba de la flor promesa,
la planta que brillaba al amanecer y parecía sanar no solo los cuerpos enfermos, sino también las heridas invisibles del alma. Donde antes se escuchaban murmullos de desprecio hacia una campesina expulsada, ahora resonaba su nombre con admiración. En la hacienda Mendoza, esos rumores llegaron como un viento que removía viejas culpas. Ramiro escuchó por primera vez la historia de boca de un arriero que había pasado por el pueblo de San Aurelio. Dicen que la muchacha que echaron ahora sana a la gente, que tiene una flor que renació de la tierra seca. La llaman promesa, porque devuelve la esperanza. Ramiro sintió una punzada en el pecho. Su silencio el día de la expulsión de María se había convertido en su mayor sombra. Recordó el momento, las voces acusándola sin pruebas, el miedo que lo paralizó, el dolor en los ojos de la joven mientras se alejaba con un saco vacío. No pasó una noche sin que la duda lo atormentara. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hablado? Elvira, por su parte, escuchó la historia desde otra perspectiva. Las criadas comentaban entre susurros que la campesina se había vuelto importante, que la gente la buscaba, que su nombre inspiraba. Al principio, su orgullo reaccionó con incredulidad y rabia. Pero cuando una de esas mujeres contó que María no había hablado mal de la hacienda ni de ella, algo se quebró dentro de Elvira. Si la muchacha tenía razones para odiarla, ¿por qué se negaba a hacerlo? Una tarde, Elvira encontró a su esposo sentado bajo el corredor, mirando los campos sin verlos realmente. «Ramiro», dijo ella con una voz que parecía venir de un lugar diferente, más sincero. «Debemos ir a verla». Él levantó la mirada sorprendido por el tono suave de su esposa, y en sus ojos por primera vez en mucho tiempo compartieron la misma culpa. El viaje a San Aurelio fue silencioso, no se llevaron escoltas ni carruajes ostentosos, solo un caballo cada uno y una bolsa de semillas cuidadosamente elegidas por Elvira, las mejores de la cosecha, la semilla más noble que la tierra de la hacienda podía entregar. Ramiro, más discreto, llevaba un documento en el bolsillo interno de su chaqueta. Una carta de donación de tierras firmada y sellada. No sabía si María aceptaría, pero necesitaba ofrecer algo más que palabras. Cuando llegaron al pueblo, la botica de Doña Clara estaba rodeada por vecinos. No eran multitudes, pero sí lo suficientes para notarse la vida nueva que había brotado allí. Un huerto se extendía detrás del local. Pequeños senderos de piedras, macetas de barro, flores de colores intensos y plantas medicinales que parecían tener la frescura de un amanecer perpetuo. María apareció entre los tallos, con un pañuelo cubriendo su cabello y las manos manchadas de tierra. Su mirada se iluminó al reconocerlos, pero no hubo sorpresa amarga ni rencor, solo un brillo sereno. «Bienvenidos», dijo ella como si los hubiera estado esperando. Ramiro bajó la cabeza en señal de respeto. Elvira, en cambio, dio un paso adelante. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de encontrar palabras. María, su voz se quebró. «Fallé como mujer, como esposa y como dueña de estas tierras. Te juzgué por miedo y te herí por orgullo. No merecías lo que te hicimos». María se acercó lentamente. Frente a todos los presentes, tomó las manos de Elvira con cariño inesperado. «El pasado fue mi semilla», dijo, sin temblor. «Gracias a lo que viví descubrí quién soy. Y hoy, no hay dolor, solo gratitud». La gente que observaba guardó silencio. No todos podían comprender el tamaño de ese perdón, pero lo sintieron como una luz que atravesaba el aire. Elvira abrió el saco de semillas y lo entregó. «Estas son las mejores que tenemos. Quiero que florezcan contigo». Ramiro entonces sacó el documento, con manos firmes. «Estas tierras», inhaló profundamente, «ahora son tuyas, si lo deseas, para que este huerto crezca libre. Lo que tú hagas aquí será para el pueblo, no para mi apellido». María respiró hondo. Miró el papel, luego sus campos nuevos, sus flores imposibles, el rostro arrepentido de quienes un día la humillaron. «Acepto», dijo al fin, «pero solo si trabajamos juntos. No quiero heredar la tierra, quiero sembrar un futuro en ella». Doña Clara sonrió, los niños aplaudieron, y el pueblo entero sintió cómo algo invisible cambiaba. No eran las plantas, ni los remedios. Era el perdón, esa fuerza silenciosa que transforma el dolor en raíz, la herida en flor. Desde ese día, el huerto creció como un corazón abierto. Las semillas de la hacienda germinaron junto a la flor milagrosa, y con ellas, germinaron nuevas formas de vivir. María enseñó lo que sabía de la tierra, y Elvira aprendió a escuchar. Ramiro trabajó con sus propias manos, sin miedo a ensuciarse. Todos florecieron, la tierra, los corazones y el destino. Y cada amanecer, los pétalos brillaban como si recordaran a todos que el milagro más grande no estaba en la flor imposible, sino en el perdón que la hizo crecer.